Hola, mi nombre es Luciano Arano. Esta historia pasó realmente años atrás. Yo la viví. Bueno, solo fui un espectador en todo lo que ha pasado y por suerte no fui la víctima. Vamos al grano. Contaré mi historia. En el 2008 yo tenía un amigo llamado Fabricio y que eran unos 3 años más grande que yo. En ese momento Fabricio tenía 15 años y yo solo 12. Él era alguien que jugaba mucho Counter-Strike. Le encantaba jugarlo. Pero un día él estaba navegando por la página de ClanCo, donde siempre hacían propaganda de servidores. Hasta entonces él puso el servidor que se hacía llamar el servidor del infierno. Fabricio era tan curioso que él quiso entrar al server. Yo lo estaba mirando entusiasmado mientras él ponía la IP. Pero al cargar pasó algo totalmente inesperado. A la mitad de la barra de cargado apareció una mancha de color rojo en la pantalla y parecía que la sangre chorreaba fuera de esta, mientras una voz perturbadora decía: "Hola, soy el diablo". Y tras estas palabras nos habló: "Estás poniendo tu juego en vida, ya que es un viaje solo de ida". Yo por el susto me fui a la casa, ya que odio ese tipo de cosas que siempre terminan dando miedo. Era un nuevo día y había sol. Era hermoso. Al menos lo fue por un rato. Todo se mantuvo así hasta las 4 de la tarde, cuando Fabricio vino a mi casa. A pesar de que era negro, estaba en un tono de piel blanco, como un zombie. Y era depresivo verlo en ese estado. Estaba pálido y frío. Mi madre se sorprendió al verlo. Así llamó a su casa, pero la línea estaba cortada. Entonces, mi madre y yo nos sentamos en la mesa y le preparamos un café a Fabricio, quien bien agarró la taza y la tiró porque se le cayó de la mano. Después de esto, Fabricio puso una cara enojada muy forzada y entonces nos comenzó a explicar lo pasado. Fabricio tenía una voz tan aguda que se asemejaba a un cantante pop, pero esta vez estaba con una voz tenue y temblorosa. Eso era bastante impropio de él. Con esa misma voz tétrica nos explicó todo el problema. Lo primero dijo: "Luciano, tenías razón. Debimos salir corriendo del lugar. Lo primero que había al entrar allí fue lo de siempre: elegir bando y soldado. Pero acá había algo extraño. Una vez elegí el bando antiterroristas, no me apareció uno de esos típicos para elegir. Aparecí yo en la lista y como única opción a elegir, yo acepté. Pero me llevé un susto enorme. En ese momento que Fabricio habló, su voz se hizo más ronca, más fuerte, más temblorosa. En la lista estaba el nombre de toda mi familia: mi madre, mi padre, mis hermanos. Al principio pensé que sería una pura coincidencia, pero
me equivoqué. Yo pasé eso de largo y seguí jugando. Entonces me encontré con uno de los enemigos y le estaba temblando el rifle. A pesar de que yo estaba solo con una pistola, él tenía un rifle francotirador y me estaba apuntando a la cara. Yo lo sé porque tenía un hack para saber a dónde apuntaban. Entonces decidí matarlo con un cuchillo para ahorrar balas. No pude evitar ver que se le caían las lágrimas al que iba a matar. ¿Cómo es eso posible dentro de un juego? Cuando lo maté, salió un grito estremecedor. No parecía venir del estéreo, tampoco el computador. Cuando vi el nombre, era de mi hermano mayor, Diego. Él trabajaba en una oficina durante las noches. Enseguida escuchamos el teléfono sonar. Lo ignoré porque yo no estaba solo en casa y ¿quién llamaría a estas horas de la noche? Luego escuché a mi madre gritar. Nos llamó a mi hermano y a mí. Mi hermano menor, Sebastián, de 11 años. Nos reunimos todos y al parecer Diego había sido asesinado. Tenía marcas de puñaladas en el cuerpo y estaba llorando de alguna forma. Ella dijo que no nos moviéramos de casa y que me quedara cuidando a Sebastián. Entonces yo, casi llorando, volví al Counter-Strike. Y lo que vi me dejó sin palabras. Donde había muerto esa persona, había encontrado un mensaje ensangrentado diciendo: ya has matado uno, faltan 3 y quedarás librado de las cadenas que te atan. Yo no entendí. Seguí jugando, pero entonces me aparecieron 2 terroristas en el Counter-Strike. Como antes, no me dispararon. Escuché que uno se abrió la puerta. Era mi padre, quien venía al trabajo feliz como de costumbre. Venía con una sonrisa de rostro de punta a punta. Seguramente aún no sabía lo de Diego. Nos saludó a mí y a mi hermano. Y como él era fan del Counter-Strike, como nosotros, se sentó a ver cómo jugaba. Llegado a este punto, Fabricio se envuelve en lágrimas y tuvimos que acercarnos más debido a que su voz era tan temblorosa que apenas se escuchaba. Después de dispararle sobre uno de los terroristas, lo herí en la pierna, pero el juego decía que no murió por el disparo. Un lamento muy agudo cubrió la habitación y entró a uno de los 3, un escalofrío enorme que pasó de persona en persona. Mi padre era más cagón que mi hermano de 11 años, pero él dijo: no le hagas caso. Seguí jugando entonces. Disparé en la cabeza al terrorista que quedaba. Y mi padre cayó de su silla. Cuando mi hermano y yo lo levantamos, notamos que tenía un agujero en la cabeza. Mi hermano estalló en lágrimas. Al notar esto, yo vomité del asco que me dio la imagen. Lloré de tristeza por la muerte de mi padre, pero cuando iba a llamar a la policía, pasó algo curioso. La policía nos llamó a nosotros y nos informó que nuestra madre murió en su auto. Al parecer, le pasó algo en la pierna y perdió el control de su auto saliendo de la autopista. Lo que sigue se los contaré yo. Fabricio era perspicaz, pero lo cual se dio cuenta que por lo que dijo este mensaje, la única manera de terminar esto era romper las ataduras y salir del sueño. Lo que significa que tendría que matar a su hermano en el juego. Al menos eso pensó. Pero cuando fue a buscar a Sebastián, el último terrorista, resulta que en el extremo superior derecho
apareció el icono de suicidio. Entonces, de escuchar el llanto de su hermanito, se dio vuelta tembloroso, y lo que vio fue horrendo. Vio a su hermano degollado por una tijera en sus manos y otra inserta en la garganta. A pesar de esto, Fabricio no se puso mal. De hecho, se alegró. Se empezó a reír a carcajadas. Él pensaba de que morir todos en la siguiente partida resucitarían, pero al menos eso pensó. Eso es lo que pasa después de cada partida, ¿no? Como es de costumbre en Counter-Strike. Pero lo que vio lo dejó helado. Vio que donde decía terrorista, la lista de nombres estaba en gris, como si fueran espectadores. Entonces se sentó y encontró a todo el bando enemigo junto. Leyó y decían: Diego dijo: ¿por qué me mataste, hermano? ¿Qué te hice para que me hicieras eso? Y Diego sale de la lista. Su madre le decía: debía haberte prohibido ese juego. Ahora eres un asesino, no eres más mi hijo. Su padre decía que nunca me lo imaginé. Fabricio, tembloroso, estaba preparado para leer la última oración, pero se sorprendió de lo que pasó. Habló por el estéreo como si estuviera un micrófono con la misma voz de pito de su hermano. Sebastián decía: estamos contigo y vamos a vengarnos. Te tendremos en esta casa y si te vas, te mataremos. Entonces Fabricio cerró los ojos y nos dejó de contar. Mi madre estaba pálida como una hoja y se alarmó al ver a Fabricio cerrar los ojos. Estalló en lágrimas. Fabricio levantó la mirada y empezó a llorar sangre. Dijo: me liberaré de estas ataduras. Yo conocía bien a Fabricio y sé lo que iba a hacer. Entonces salté de la mesa, pero como él era 3 años más grande que yo, me dio un puñetazo en la panza y caí. Fabricio lloraba de gritos y gritaba, diciendo: voy a terminar con esto. No juegues nunca más al Counter-Strike. Agarró un cuchillo que mi madre ocupaba para cortar la carne y se clavó en el cuello. Agarró un tenedor y se lo clavó en el ojo. Y como no encontró más cuchillos, siguió enterrándose el tenedor. Siguió agarrando cualquier tenedor que encontrara. Se lo siguió clavando hasta no poder más. Como vio que no moría, agarró una cuchara y se la empezó a enterrar en la garganta, abrírsela, sacarse pedazos. Pareció haberse olvidado del cuchillo. Mi madre estaba llorando, asustada, y yo no podía respirar de ese puñetazo. Vi a mi amigo morir como sin nada y no pude ayudar. Mi padre, al ver esto, llamó a la policía, pero llegó 10 minutos más tarde.